Martes de Calamidad, el podcast de cine de terror donde te hablamos de la película que vimos más recientemente para bien, para mal o para muy mal. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Calamidad. Iba a decir en qué episodio estamos, pero la verdad es que no me acuerdo. ¿Será el 9? Hola, habla la Caco por acá. Bienvenidos y bienvenidas. Sí, si no me equivoco es el 9 Parece que es el 9. el que nos toca, el que nos convoca. Sí, Bueno, digamos que no, si no, lo vamos a corregir. Y la película que les traemos hoy día es The Woman in the Yard. así es. Pero antes de empezar, yo voy a pasar... Espérate, paréntesis. Sí, es el episodio 9 el que vamos ahora. Ah, ya, estamos Sí, perfectos. el último fue el del Aro, el que hicimos la semana pasada, en honor a la gran Samara Isabel. Es que eso iba a comentar, que este no es un episodio especial, pero la Caco estuvo de cumpleaños estos días, y la Caco tiene como 4 días de celebraciones, porque... Sí, porque amo mi cumpleaños. Y aunque tiene una energía envidiable para celebrar, pero todos se hacen señoras, todos envejecemos. Entonces, la Caco se acuesta muy tarde, a Sí, veces duerme una horita, pero como ya es señora, aunque ya no lo acepte, igual insolente. se despierta temprano. Sí, claro. Si de repente no la escuchamos hablar mal, es que se quedó dormida. Ese era el dato que quería contar. Espero que no, ¿ah? Pero la verdad es que estoy acostada con calientacama y estoy muy Sí, calentita aquí, así que espero está que no sea el complicado. caso. Sí. Está complicado. Y lo otro que les quería contar es que, bueno, desde hace como ya una semana, un poquito más, que estamos con, aparte de Spotify, estamos con el podcast en YouTube Music, donde le he ido harto bien, y la que más ha sido escuchada de manera inesperada es The Rule of Jenny Penn, pero lejos, les ha sacado 10 Y escuchas al que es la resto. que menos escuchas tiene en Spotify. Qué cosa más extraña, Así pero que no bueno. sabemos, es como que el público se segrega entre Spotify y The Rule of Jenny Yo Penn, creo, pero sí. en el fondo, y como hicimos la vez pasada, gracias por la buena onda y escucharnos. Exactamente. Gracias por la paciencia. Y la paciencia por el jugoseo. Bueno, la película de esta semana que vimos el martes pasado es The Woman in the Yard, que para ser totalmente sincera fue elegida por una de las razones más tontas que existen incluso para nuestro estándar de decisiones tontas, y fue por el afiche. Ya no, Exactamente. no porque sea un afiche muy escalofriante o que nos haya inspirado miedo, que nos haya parecido que era una buena película, es porque ahí, si pueden ver el afiche, digamos, van a ver que hay una mujer de negro sentada así como en el medio de un campo, con el rostro tapado, ¿cierto? Con un velo. Y cuando yo vi el afiche le dije, una fantasma que se lleva una silla para penar es mi tipo de Es mi fantasma. tipo de Como fantasma, dije, exactamente. ¿quién es esta diva? Sí, la Queen. Amo ¿Quién esta es mujer. esta Queen? ¿Quién es esta Queen que está penando quizás dónde? Qué pena sentada. Si eso fue lo que me llamó. Y que de hecho hoy día hicimos el comentario de que alguien, no me acuerdo quién fue, un Sí. famosillo parece, subió un comentario muy parecido, que así como que la fantasma sentada tenía su máximo respeto. Eh, y como que me llamó la atención el afiche, hicimos la talla y creo que ahí vi el tráiler. ¿Ya? Bueno, porque esta película en Estados Unidos fue estrenada en el cine en marzo. Aquí no ha llegado, no he visto que tenga planes de llegar, No así sé que si va a llegar la verdad. nuevamente pasarle el dato a las distribuidoras, pónganse las pilas, porque yo creo que hay harta gente dispuesta a ir al cine y dispuesta a pagar entrada y cosas, pero que las películas lleguen, po. Porque Exactamente. si están llegando a los sistemas amigables pero poco santos, con 2 meses de anticipación uno no aguanta. Bueno, a forma de spoiler, nosotros hoy día fuimos al cine. Así Nosotros que hoy día fuimos al cine, pero no sí, vamos a contar no nada. vamos a decir nada más, solo vamos a decir que fuimos al cine, Solo nada vamos más. eso, les vamos a dejar con la bala pasada. Exactamente. Bueno, esta película, The Woman in the Yard, está dirigida por Jaume, creo que se dice, Colette Serra, porque es español, Ah, o Colette Serra. yo te iba a decir así como Jaume, así como Es que puede ser, porque es que él es medio catalán, francés. es de Barcelona. Ah, bueno, los No, es catalanes. español. Pero ponte tú, yo entiendo que la doble L en el... es tal cual como la pronunciamos nosotros, Collet.
Alguien podría darnos el dato, pero alguien es sabe, él. claro. Es un loco bien conocido y la protagonista es la Danielle Detweiler, que es una actriz que en el último tiempo ha dado harto que hablar. Los vamos a ir revisando un poco, porque cuando cachaste quién era el director, tú me escribiste y me dijiste, oh, cacha, es este loco. Y yo quedé como, pip, signo de interrogación, sin cachar mucho, pero después vi y el loco sí, pues tiene cierto pasado en el cine de terror, pero la verdad es que ha participado en géneros de acción, de De aventura, todo, de un cuanto hay. sí, Yo diría que no ha hecho comedia romántica, ponte tú cosas de ese tipo. probablemente. Oye, ahora que dijiste, es catalán él, ¿o no? Claro. No voy a Sí, decir quién, pero acuérdate que nosotros tenemos a alguien que se dice ser catalán, que no le vamos a preguntar nada, te iba a pero decir, que, podría preguntarle. ¿ah? Te iba a decir, podría preguntar. No quiera preguntar. ¿Tú crees que me va a responder? No, no, no. No, 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 no. pero Pero bueno, además que por aquí se pasa alguien que cacha y ahí nos da el dato. Por exacto. ejemplo, este director, la película anterior a esta, hizo Equipaje de Mano, que es una película que sale el Taron Egerton y el Jason Bateman, que sale en Netflix, que es una película de pura acción, que es en un aeropuerto, que es muy entretenida. Si no la he visto acá, vela, porque es bien entretenida. No, no me suena. Ha hecho como dupla con La Roca en 2 ocasiones, con Black Adam y Jungle Cruise, que no ha tenido mucho éxito con esas películas, pero para mí en lo personal ninguna de los dos es desastrosa. Yo Mm, sé que los nerds de DC Comics odian como todas las películas, encuentran que todas son malas y que nadie respeta los cánones, y va, pero a mí eso la verdad me interesa cero. también me da lo mismo. Yo no lo pasé especialmente mal viendo Black Adam, encontré además que como que el papel que hacía el Pierce Brosnan era como entreté, era como chora al final. Y con Jungle Cruise tampoco lo pasé mal. Yo me acuerdo que incluso pensé que la química entre el Dwayne Johnson y la ¿Ya? Emily Blunt era bien llamativa. Encontraba que tenían harta química. O sea, gorda, a mí me carga el juego. ¿Tú crees que yo voy a ver esa película? Cero, pero cero opción. Cero, No, cero pero yo la vi opción. y encontré como Decente. domingo matiné, Oye, ¿cachai? bueno, ¿y Pero qué películas había hecho este loco? Porque las comentamos como películas de terror. de terror, O las suspenso, no sé. que. No, terror, porque las dos que hice, pero son más o menos antiguas, pero de terror. Era La Huérfana y ¿Verdad? La Casa de Cera. Ya, la casa de La cera es bien Casa de Cera es mala. La maleta. casa de cera es bien mala, pero la huérfana En el fondo, La Casa de Cera, el remake, ¿cierto? De la claro, película no, del la 90. huérfana es súper buena. La uno, la 2 es un asco, pero la uno ¿Sabéis de qué? la huérfana es Yo muy de La buena. Huérfana me acuerdo poco, pero, a ver, me acuerdo poco, pero sí me acuerdo muy bien que fue un hitazo, Sí, que se habló mucho de La Huérfana exactamente. en Sí, en su porque momento. el final tiene un giro de Era tuerca súper, de súper eso sí me acuerdo, súper de eso me acuerdo inesperado. bien. Sí, Sí, no lo vamos a decir porque no vale, ya vamos a arruinar a alguien que no lo haya visto, exacto. Pero si pero no la sí, han el final es visto, súper si no la han inesperado. visto, vean la huérfana porque es una tremendísima película. Sí. Bueno, y la otra, La Casa de Cera, que es bien mala. Pero esa Eh, es más de terror como del tipo de películas de terror malas, digamos. Entonces también podría ser que la vean. Sí. claro. De hecho, dice la Paris Hilton. Mira, Sí, pues, pues, sale la Paris Hilton cuando la Paris Hilton cómo va estaba a ser muy en mala? boga. Sí, Cuando estaba muy en boga porque hacía como reality, ¿te acordáis? exacto. Con la otra, con Una, la hija del Lionel del Richie. Richie, claro. Eh, la Nicole Richie es ella. Sí. Y bueno, y también este loco hizo estas películas, ha hecho hartas películas con Liam Neeson. Hizo Ah, Desconocido o Unknown, ujú, hizo Sin Escalas, esta que está arriba del avión. ya. Y ahora hace poco le vi que hizo una que se llama El Pasajero, que no la tenía en mis libros, pero que por lo que le Pero que está caché ahí. en el afiche es como lo esperable, digamos. Ya. Así que deben ser de estas entretenidillas. Seguramente, sí. Bueno, y la Danielle Detweiler, no sé si a ti te suena, Nada. esta loca es como de estas actrices De medias hecho, decís el emergentes. apellido y me acuerdo de los Rottweiler. Mira, po, a mí me costó aprenderme, no me acuerdo. Sale la misma equipaje de mano que ¿Ya? te dije que del Taron Egerton, así que este loco tiende a repetir actores. Eh, Sale en The Harder They Fall, que está en Netflix. ¿Ya? Y para los que vemos hartas películas, esta loca entró como en nuestra órbita porque hace como 2 o 3 años, debe ser el 2022, 23, sentimos que le robaron la nominación al Oscar. ¿Ya? Ella hizo una película que se llama Till, ¿Ya? T-I-L-L, que es el apellido de una galla. ¿Ya? Y que es una película, pero atrocísima, pero yo me acuerdo que de esas películas que te duele la guata verlas, ¿Ya?
en que ella hace de una mujer en la época como en 1950, que tenía un niñito ¿Ya? que se llamaba Emmett Till. Cacha, me acuerdo el nombre y la vi hace como 2 o 3 años esta película. Y Ya. el niñito, la película parten y como que el chiquitín tenía unos 7 o 8 años y era un cabro chico exquisito, pero de ¿Ya? estos exquisitos, amorosos, buenos hijos. Y bueno, la primera parte de la película muestran que el niñito que crece, qué sé yo, y cuando cumple 14 él se va de vacaciones a ver unos primos a Mississippi. ¿Ya? Y lo linchan y lo matan. Y es atroz. Ay, me muero. Es atroz. Porque, ¿cachai? Que tú, cuando empezáis a ver, no es spoiler, porque empezáis a ver la película y sabéis de qué se trata, porque es un caso real. Ya. Pero la película se da el tiempo para mostrarte que era un cabro delicioso. Y yo estaba toda la película diciendo, ¿sabes que yo me voy a saltar la parte en que el niñito muere? Al final no me la salté. Y no es tan terrible de ver. Claro. Pero es atroz, porque tú sabés que el niñito lo lincharon. Y además, por estas cuestiones que tenían en esa época, de que básicamente una vieja dijo, ah, el niñito me miró feo. Claro. Y lo lincharon, ¿cachai? Ay, qué atroz. Y se lo matan. Y ella en el fondo empieza a pelear por justicia, porque todos empiezan a hacer los lesos. Claro. Y bueno, a partir de eso nacieron varias leyes en Estados Unidos. Por eso es tan importante el caso de ella, digamos. Claro. Bueno, y ahí ella hace un papel, pero que además es desgarrador porque uno le llega, pues imagínate si uno se pone en su lugar. Totalmente, po. Es muy atroz. Yo me acuerdo que la vi y como que lo pasé pésimo con esa película. Y la otra película que hizo hace poco, una que se llama Piano Lesson, que también está en Netflix, que se llama así como La lección de piano. ¿Ya? Y es de una familia, también de negros, obviamente, también como en esa época que tenían un piano, que era como una herencia familiar. Y de ahí una disputa porque hay un miembro de la familia que es el cabro, que es el cabro, no es tan cabro, que es el hijo del Denzel Washington. ¿Ya? El, No es tan caro ya, un señor. tipo, él Perdóname. es hermano de ella. Y ¿Ya? él es un cabro que tú cachai al tiro, que es una bala al aire. ¿Ya? Y según él tiene un gran negocio pensado. No, Y necesita plata y quiere vender este piano porque es una reliquia. Y ya. la cabra se niega completamente. Y obviamente en la disputa que se arma, empiezan a salir problemas familiares, antiguas rencillas y todo eso. Pero todo nace a partir de este piano. Y ahí también ella, ese es como papel secundario, pero también como que le anduvieron robando alguna nominación a algo, porque es muy, muy bueno. En el fondo ya carga la película. Ya. Y ahí como que se nos metió en la órbita a varios como de, uy, esta loca es buena. Entonces, pues, además por eso pensé que esta película podía ser extremada o podía ser bien buena. Y bueno, yo diría que en esta parte de la película sale a flote porque ella lo hace muy bien. Sí, totalmente. Porque no es una película fabulosa, pero ella carga mucho No, el peso. y además, o sea, de partida la protagonista, pero además salen 3 personas nomás, po. Claro, No, y no hay los más. otros son niños. Claro. En el fondo es ella la película, es ella la que va cargando el peso de todo lo que tiene la película. Bueno, pasando ahora a la movie en sí, sin spoilers. Recuerden que nosotros hacemos sin spoilers y después con spoiler. Para el que ya la ha visto o para el que no le interesa que se le spoilen, digamos. Claro. Trata acerca de Ramona, que es el personaje de la Danielle Deadwyler, que es una mujer que al inicio de la película es bien confuso, la verdad. Nosotros nos costó irnos, no es expositiva la película, no es evidente qué es lo que va pasando. Nosotros incluso dijimos, pero a ver aquí, porque ella está viendo como un video en que sale un gallo y después es evidente que este tipo no está con ella. Entonces nosotros dijimos, este es un tipo que se fue, que se murió, que no está, Claro, que no ¿qué pasa? está, que terminaron, ¿qué pasa aquí? Pero después, cuando ella deja de ver, porque ella más como que lo escucha todo el rato, y cuando lleva muy poquito la película que se hace evidente que el gallo está muerto en realidad. No es tan spoiler porque es muy al inicio de la película. Y ella además está con muletas y con el cuerpo con evidentes muestras de haber tenido un accidente heavy así. Exacto. No se sabe qué, pero sabemos que ella tuvo un gran accidente. Anda con muletas, está llena de cicatrices, etcétera, y vive en una casa de campo, por supuesto, aislada de cualquier tipo de civilización. Es que evidente, sí, exactamente. Con sus 2 hijos. Estas películas no funcionarían jamás en New York, en una gran ciudad. No funcionan si tenía un vecino al que le podéis tocar la puerta. Po, no, ¿cachai? claro que no, pues, Ese claro. es el tema. No funciona si tenéis ayuda inmediata. Si llamáis por teléfono, a los pacos llegan, ¿cachai? Porque aquí estaban en una casa aislada y además estaban en una situación que estaban como en un corte de luz donde no funcionó. Los celulares se les estaba acabando la batería y todas esas cosas. Sí, pues no funciona si podéis, si pegando un grito el del lado te escucha. Pues. Exacto, el fantasma serrana. Dice, mejor que no. Claro, no, que mucha pega. Aquí me encima que esta ya estaba sentada. Sí.
Demasiada la pega. Entonces vive en esta casa de campo, aislada, con 2 hijos. Uno que debe tener unos 14, habrá tenido el cabro, y una No, niñita chica, yo te tipo diría que un 5. poquito más. El cabro tenía unos Sí, era 16. más adolescente, decís tú. Sí, yo te diría que, o sea, bueno, Es que los cuerpos adolescentes, o sea, sí, mi adolescente de 14 años ya es más grande que yo, entonces en súper verdad grande, claro, por eso yo creo que como este que no tenía dice mucho. 14 o 15, pongámosle. Sí, Y una niñita que evidentemente chica que debe haber tenido 5 o 6 porque estaba aprendiendo a escribir. mm, sí, sí, primero básico. Claro. Bueno, y hay las primeras escenas nos van a estar mostrando un paralelismo entre ella, que está herida y que está llena de cicatrices y que no puede caminar bien, ella que tiene defectos, y la casa también está así. Como que Claro, le faltan unas tejas, tiene algunas grietas, comida etcétera. falta, Entonces hay como un paralelismo heavy que se pasa toda la película entre la casa y ella. En el claro. fondo, su humor es el de humor de la casa. Se nota que claramente los cabros no son felices y la niñita un poco menos porque como que los cabros chicos se da, les resbalan algunas cosas, pero el niño, que en el fondo es el que se está haciendo cargo de la casa porque ella no puede Claro, por este accidente que tiene, está chato. claro, Está no mega quiere más. chato de Así todo. como que dijo, ya renuncio aquí, por favor, no más. Claro. Entonces, en este contexto de una familia donde además ella no se nota que está chata también de la vida, Sí, ella la que sufrió el accidente, y no trata de hacer muchos esfuerzos en llevarse bien, sobre todo con el hijo mayor, que la cuestiona porque le dice, oye, pero por último dame plata para ir a comprar comida, y claro. él le dice que no. En ese contexto es que un día, o sea, el día que ocurre la película, porque ocurre como en un día, aparece esta reina sentada en el patio. Exacto, pero así de la ¿Cierto? nada, así, Claro, como que miran sí, por la ventana y cacharon que estaba ahí. La niñita creo que les dice, hay alguien sí, la afuera. niñita le dice, hay una persona allá afuera, sí, Sí, y como que todos miran por la ventana y ven que está que en realidad se ve como un espectro, porque es una mujer que está como en los trajes de luto antiguo, en el fondo con un exacto, velo en la con un cara, velo, y todo. como las viejas que entran al Vaticano, una cosa así. Claro, como yo me imaginaba como cuando vimos The Crown, cuando moría el rey y todas se ponían el velo para que no se les viera la cara. Bueno, así tal cual. Claro, Y estaba sentada así, pero muy dama, además. muy dama de pierna cruzada y brazo cruzado sobre las piernas De cruzadas. piernita para el lado, con Exacto, las manos así. Era como muy dama, ¿cachai? muy dama, Era una queen, era una una reina, una queen, exactamente. era toda una diva. Bueno, y sale la Ramona a como confrontarla y le dice a los chicos, yo me encargo de esto, y sale. Y le dice, pero como que creen al principio de que era una persona que andaba perdida, que ya es raro, porque uno decía, pero amiga, si está sentada en una silla, que no es de ustedes. Y además, yo me pregunto, ¿de dónde sale esa silla? Porque ya, Claro, es una fantasma, entonces uno dice, ¿por qué trae una silla? ¿Cuándo he visto un fantasma sentado en alguna parte? Pasaba pensando por en ahí. sí. Bueno, ella va a hablar con ella y le dice, está perdida, sabe dónde vive, como que trata de agarrarla por ese lado. Y claro, está como aparición, porque tampoco queda claro que sea un fantasma, es como una aparición, No, es una empieza a aparición. hablarle y empieza a hacer patente que ella sabe cosas de ella, sabe Bueno, cosas de... esa es la otra, porque en general unos fantasmas, cuando uno les va a hablar o en las películas, como que desaparecen. No, está ahí. Esto es lo que contesta. Entonces, por supuesto, ellos creen que es una, no sé, una vecina, una vieja que anda perdida, alguien que le pasó Claro. algo y no se sabe, po. No, porque además contesta y empieza a quedar claro que además sabe cosas de ella, sabe cosas de la Ramona que los otros no saben. Entonces ahí Claro, ya empieza a hacerse más sí. intrigante. Y, y lo importante de la película en el fondo es que cuando la Ramona empieza a cachar que hay como gato encerrado, se atrinchera dentro de su casa con los niños y les dice, no, si se va a ir sola. Cosa que al cabro le parece muy raro, porque hay que echarla, digamos, porque es una Claro. presencia intimidante. O sea, uno no sigue con su vida ahí, jajaja, con esa vieja sentada allá afuera, O sea, ¿cachai? es súper, pónganse en el caso, pues chiquillos, imagínense que están en su casa y de repente miran para el patio afuera y hay una persona sentada. Y por mucho que tú le vas a Mirando hacia hablar, adentro, mirando claro. hacia adentro, y por mucho que tú le vas a hablar para saber qué es lo que quiere, se queda ahí, po. Entonces, cuando Claro. incluso la Ramona le dice, váyase de mi casa, qué sé yo, y la otra así como, no, ni siquiera le dice no, es como, No, voy a quedar aquí.
¿Cachai? Claro. Bueno, y el tema del terror, más allá de esta cosa inquietante de la presencia de ella, es que a medida esta situación tensional empieza a desatar tensiones dentro de la casa, en el fondo empiezan a haber discusiones, empiezan a haber cuestionamientos, y cuando miran para afuera de nuevo como que se había acercado, Claro, ya no estaba sentada donde está, y ese acercamiento como que se daba siguiendo la sombra que se proyectaba en los árboles. claro. Y bueno, hasta ahí la vamos a dejar sin spoilers en el fondo. Eso es lo inquietante de la película. Ese es el terror de la película, la amenaza de esta galla, de esta mujer de negro sentada afuera de tu casa, Exacto. amenazándote. No, no tenía arma, no tenía nada, pero se siente que es una cosa que trae el mal a la casa. Y da susto a fin de cuentas, pero Y los da primeros susto, momentos claro. dan susto, sí. Y además que le agregan elementos como ya evidentes de si es que alguien no cachó que era una amenaza, de que el perro le ladra, las gallinas le cacarean, en el Claro, fondo los animales no están tranquilos al lado de ella, exacto, cuando ella está en la vecindad. ¿Ya? Porque claro. siempre se puede usar el comodín de los animales con esta cosa de que supuestamente sienten las malas energías y qué sé yo. Aquí al perro no le causó ninguna gracia que esta loca se apareciera. Claro. Ahora, ¿a ti te gustó? Me gustó, me gustó, pero me gustó menos de lo que yo pensaba. A mí me pasó lo mismo. Sí, o Lo que sea, pasa es que al o a lo final, mejor le pusimos mucha expectativa, no sé la verdad, mm, pero me gustó. No es mala, no, la encontré interesante, la encontré entretenida, original de hecho, también. conversamos poco la ¿Ah? película. Durante la película conversamos poco, porque estábamos Conversamos poco. Que ahí. eso nos pasa justamente cuando estamos metidas en la película y cuando Sí, decimos, ¿qué pasa aquí? Sí, hablamos poco. Pero a pesar de eso, que la película, insisto, no la encontré mala, como que esperaba otra cosa. es que sabéis que a mí me dio la misma sensación que me dio Presence. Sin que sean Ah, claro. películas parecidas, pero yo pensé que iba a ser más terrorífica. Y no O es sea, extremadamente terrorífica. de hecho, la loca se sienta afuera de la casa de día. ¿Cuándo he visto un Claro. fantasma a plena luz del día? ¿Cachai? Era como súper Y de hecho, creepy. como que quiebra el paisaje, porque cuando tú mirabas hacia afuera, desde la casa veía hay un prado verde, un cielo azul hermoso, y está esta figura negra, po. Claro, po, Se hace adrede en el fondo, porque es una figura que quiebra la paz al final, quiebra la paz del paisaje. exacto. Y estaba ella. Y sí, pues a mí lo que me pasó es que al final sentí que era menos terrorífica desde el punto de vista así como clásico del terror, por decirlo de alguna manera. Si bien hay algunas partes que hay jump scare y hay algunas partes que se usa un poquito el terror más común, pero no son muchas. El terror de la Exacto. película va por otro lado, Sí, sí, va por otro lado. en el fondo. Sí, que lo vamos a decir Eh, cuando hablemos con Con la película con spoilers, spoilers, tipo. sí. Y eso como que yo creo que nos dejó un poco desencajar, porque cuando al final empezamos a conversar la película, como que fuimos, no, sabéis que igual está bien. De hecho, le pusimos como 6 de 10. 8 de 10 le pusimos, no, 6 de 10. Sí, No, yo diría que 6, 8 es harto. sí, Ya, 8 es como sí. cuando uno lo pasa bien. Decir como, oh, qué buena. Ah, no, es que a la película que vimos hoy día le pusimos 8 de 10. Con la Ah, yo le Samara, pondría. no sé si Ah, coincidís no conmigo. fue conversación, yo le pondría más. Y a mí me ¿Sí? pareció bien redondita la película hoy día, sí. Mira, Lo que ya, pasa es que a ustedes se les hizo largo ya, el inicio. ya, Pero ya. luego vamos a No, llegar a no eso digas más de eso. en su momento, en su momento. Exacto, en el próximo parte. En el martes, claro. Pero esta, claro, cuando uno como que la empezáis a conversar, si ese es el tema con... Este podcast en el fondo nació porque nosotros después de ver los martes de Calamidad conversamos las películas. Claro, Y que es algo que a mí como que, yéndonos como en la serie, a mí yo siento que al cine en general le hace caleta de falta la conversación. Yo siento que la gente absolutamente. no habla de cine, como que la gente va a ver las películas. Cero mala onda con ponte tú las películas Marvel, pero siento que después la gente no las conversa. Te dicen, no, es súper buena. Claro, Y qué más? ¿Y qué qué te qué es quedó lo de la bueno, película? claro. ¿Qué te Qué es lo gustó? bueno que tiene, claro. Aunque digáis ¿Cachai? que salen puros viejitos ricos, eso es lo mismo, pero por último hacer el análisis de por qué te O, gustó la película. o qué viste tú, a lo mejor tuviste algo que yo no. Eso como que la gente conversa poco de películas, ¿cachai? A Sí, menos que sean en instancias como esta. Y nosotros hicimos el martes de Calamidad, vaya, de que para que a mí no me diera tanto susto, es porque conversábamos la película. Y claro, y en esta ocasión yo creo que la película subió la nota que le dimos después que la conversamos. sí, totalmente. Y subió también la primera impresión que tuvimos.
de la Mm, película, de la pícula, de la pícula. como Así dice mi que mamita. si alguna vez llega al cine o llega a streaming, que yo creo que es probable, Sí, o la pillan ahí así como nosotros la pillamos en el submundo, sí, yo creo que es recomendable, pero con la expectativa moderada. exacto. Ya con expectativa moderada en cuanto a que no hay nada de sangre, nada, nada, nada. Nada. Hay algunos jump scare, esta cosa de como que uno está ahí con una tensión y tú sabes que va a pasar No, algo, sí, pero yo diría que como que para el final, en la vida en sí, es algunas que sí, partes, sí, y tiene partes que son confusas. Y que en el sí. fondo uno las va armando al final, uno va cachando qué es lo que pasa, pero hay una parte importante de la película, diría yo, que uno está como bien perdido en qué está pasando. Y siempre preguntándote, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Claro, porque es de estas películas que juega con la mente de la protagonista. Claro, Entonces, de la misma manera que lo hace con ella, lo hace con nosotros. exacto. Entonces, está ahí mucho rato tratando de dilucidar qué está pasando, si lo que está pasando es real o lo estamos imaginando todos de manera colectiva. Tiene mucho de eso. Claro, Entonces, claro, si no si te gustan las películas que son más frontales en el fondo y que son autoexplicativas, puede que no sea la claro. idea. Pero si estáis como abierto a cualquier cosa, sí, es una película que merece la pena ser vista, creo yo. Absolutamente, sí. Ya, Talán, Talán, seguimos sin campana, seguimos sin nada. Yo me voy a comprar estas como cornetitas de cumpleaños. Hace tu, 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 Me encanta. y que podamos pasar a la parte con spoiler. Eso. Ya. Se fueron los que no quieren escuchar nada. Adiós. Adiós, que les vaya bien, chiquillos. Vuelvan cuando la hayan visto, eso sí, esa es la idea. Con spoilers. Yo creo que el spoiler más complejo que tiene la película, o sea, es de estas películas que sí, no sé si llamarlo plot twist, ¿Ya? pero va teniendo algunas sorpresas. Sí, Sorpresas que yo creo que van siendo que tú las podís cachar antes, como por ejemplo, el tema que tiene la película es que ella carga con una culpa muy grande, porque claro. efectivamente el marido estaba muerto, había muerto en un accidente que es el mismo accidente que a ella la deja ahí con todas esas secuelas. Y que de hecho, ¿te acuerdas que yo te dije? Y esta loca está lesionada. ¿Será donde murió el marido? Antes de saber cualquier Sí, cosa, pues, ¿cachai? Como que como la que película te va entregando claro, te cosas. va entregando cosas, sí. Y lo que pasa es que llega un momento en que nos damos cuenta que como que su daño físico que ella tiene, que nosotros además lo comparamos harto con el daño que era evidente en la casa, una casa que quedó a medias en su mejora, porque en el fondo ellos compraron como una casa que era vieja y la estaban Claro. remodelando, sobre todo él la Espera, estaba pero ojo, remodelando. más que una casa, era como una granja Era perdida, gigante, yo tengo que tenían gallinas. y perdida en un pueblo así como en Ohio. Pero si en algún momento el cabro, el Tyler se llamaba, Sí, dijo, voy a ir a donde el vecino, y la calle le dijo, son 2 kilómetros a donde el claro, vecino. O claro. sea, ¿cachai? Entonces era como, pero No le había podía wifi, mandar ni pero cielo. ojo, pero había wifi. Claro, había wifi y había de todo, pero Sí, en la situación en la que estaban no había porque había un corte, porque era la un calle no había pagado la luz, claro. ¿cachai? Claro, Porque o sea, ella en el fondo era negligente total, pero era por el negligente estado en el total, que pero era estaba. negligente con su casa y con ella, porque Claro, ella tampoco se cuidaba, ella quería que se acabara todo, la verdad. Estaba en un estado de una depresión muy profunda, claro, ¿cachai? Y la película lo que investiga, esta mujer de negro que aparece a trincarla en el fondo, es ella misma al final. claro, Es su la depresión, gata. es Sí. su yo malo. ¿Qué le pasó a la gata? Es que se está subiendo a donde están mis monos y después se va a bajar y me los bota absolutamente todos a la gata. Sí, ya sigue nomás. Entonces es como, es el plot twist de la película, que en el fondo la mujer de negro es ella. Claro, Es como una manifesta, porque es bien raro, porque nosotros cuando lo conversamos dijimos, ok, es ella, pero los hijos también ven a la mujer de negro. Es como una pero, manifestación pero- física de su claro, depresión. pero la veían tapada, porque en algunos momentos se le ve la cara a ella, incluso a través del velo, y uno dice, pero es la misma vieja, ¿qué onda? Pero es que no siempre es ella, porque en un Claro, momento cuando están las escenas finales del ático, ella de hecho sale sin velo totalmente y es otra mujer en el fondo. claro, Pero es su parte que quiere morir en el fondo, es su parte que quiere terminar porque
bueno, ella tenía como esta depresión antes de su accidente, antes de estar viuda. Y esa es la culpa que ella la carcome, porque ella sale con el marido, como una cena romántica, en el fondo es lo que muestran, y ahí ella le dice como que quiere dejarlos. Pero no es que Claro, quiera dejarlos porque quiere, no los ama, es porque ya no aguanta vivir en la granja, la verdad. exacto. No aguanta, dice que vive encerrada, porque ella era artista, ella pintaba, Sí, que le está afectando a su creatividad, y el marido le dice, oye, pero nos vinimos a la granja porque tú querías salir de la ciudad. Entonces la galla claramente tenía un problema de que ella no podía adaptarse a ningún lugar, pero porque tenía un problema en la cabeza, po. claro. Ella tenía una depresión no tratada o un trastorno no tratado, no tiene por qué Algo, ser claro. depresión siempre, pero tenía un trastorno no tratado. Entonces al no querer tratarse, lo que uno va sacando de la película es que como familia dijeron, sabéis que la ciudad no te hace bien, porque ella decía que llegaba llorando de la pega, Claro. etcétera. Entonces el marido le dice, ya, vámonos a vivir al campo, a una granja alejada de la mano de Dios, que yo creo que es una pésima idea para una persona que está en esas condiciones, y el loco también. Sí, Ahí la claro. solución es, señora, terapéese, vaya al psiquiatra, vaya al psicólogo, converse de su problema. Esa es la Claro. solución, no irse a vivir a la No, granja. claro, no es ir a la granja. Ahora, para el marido era la solución perfecta Es que porque, yo creo que por eso él acepta, claro, ¿cachai? Esta conversación que nosotros estamos tirando a la talla aquí de la solución a tu problema mental no es irte a una granja, no existió porque al gallo le pareció regio, pues si él quería irse a un lugar, quería salir de la ciudad, claro. Y aquí ¿cachai? encontró la oportunidad perfecta, dijo Ya al tiro, encontró la ya, oportunidad aquí perfecta, la galla estamos. aceptó, partieron, y mi comadre, no sé cuánto tiempo habrán llevado, pero se sentía pésimo, porque más encima no tenía trabajo, en el fondo supuestamente se iba a dedicar solamente al arte, pero eso le carcomía más la cabeza, po. Y Claro, entonces en esta conversación que tienen en el restaurante, ella le dice que se quiere ir, que no aguanta más, que en el fondo le dio a entender que los iba a dejar, que lo iba a dejar a él con los niños, en el fondo, y ella se iba a mandar a cambiar, claro, porque ya no aguantaba. Y mientras se devolvían para la casa, ella además manejaba, y se ve que en un momento en el espejo ve la figura de la mujer negra, que en el claro, fondo fue como no sé si fue un ataque de ansiedad o algo, pero algo que la distrajo tanto que chocaron. Y exacto. ahí el loco muere. O sea, Entonces es culpa por todos lados. ella siente culpa por todas partes, porque siente la culpa de haber iniciado la discusión Claro. y después de haber sido la que iba manejando, po, y se distrajo y chocaron. No, y no querer quedarse en esa casa, al final que el loco se la Claro, compra a ella. Por eso digo, es culpa por todos lados. tenía culpa sobre culpa, digamos. Exacto. Y cuando empieza la película, vemos que que el cabro la va a despertar, el Tyler, que ya ha sido tarde porque él ya le había dado comida al perro, estaba haciendo el desayuno, estaba haciendo Claro, todo el cabro, y la galla todavía no se levantaba. Y cuando ella se levanta dice, dame fuerzas. Y yo, de hecho, lo interpreté como dame fuerzas para enfrentar el día, como claro, un rezo, así a quien quiera que me escuche. Pero después, en las partes ya finales, esta otra yo de ella, como que su parte más oscura, su parte más depresiva, le dice, ese fue un rezo para que tu vida se acabara. Dame fuerzas claro, para acabar con mi vida en el fondo. Era como exacto, un instinto suicida que ella tenía. claro, Eh, y bueno, la película en el fondo, al final de lo que se trata es de ella luchando contra su depresión, porque ella además tenía hartos pensamientos, y eso es lo que a mí me producía confusión en la película. Ella tiene muchas escenas en que terminan siendo imaginaciones de ella. Hay claro, una en que ataca a la hija con un cuchillo, que esa es la que más me quedó grabada, y otras, pero que después pasan y tú te das cuenta que ella se lo había imaginado. Que exacto. nunca, entonces tú decías, bueno, pero ¿de verdad está esta galla afuera? O sea, diciendo un cliché, súper cliché, la galla O está, ella está temblando. sí parece. Ah, eso sonó. Sí, Eso es lo que sonó. Está ya bueno, temblando, chiquilla. bueno, sí, Ah, sí, ya, pero paró. Listo. pero bueno. Es que si no, No, tengo que si salir a ver a seguimos los haciendo, niños, po. sí, tenemos que seguir arrancando. No, lo que te iba a decir que es súper cliché, pero al final ella lucha con su propio fantasma, ¿cachai? Claro, es muy Eso es lo difícil, po, que es muy difícil, pues porque claro, lucha con un exactamente. deseo profundo y propio de que se acabe todo, ¿cachai? Y con algo que no puede pelear, pues si uno no puede controlar la depresión, pues. Sí, po, No es que uno diga, sí, ay, ya, po. aquí se acaba, chao, ¿cachai? Y ese es uno de los fallos que yo le encontré a la película. A mí me habría gustado que existiera una reflexión, por último, final, de que ella le dijera a los cabros, porque no viste que al final
bueno, esto es con spoilers, así que no importa, al final ella decide, porque llega un momento como culmine de la película en que ella está al borde de suicidarse. Sí, Está con la escopeta aquí debajo de la pera, lista para, y después claro. aparece como que no lo hace, y sus niños le preguntan, ¿vamos a estar bien? Y ella le dice, sí, por lo menos por hoy día vamos a estar bien, y por hoy día esta mujer no va a volver. Exactamente, y le dice, por hoy día o por este tiempo, Al o en un menos por tiempo ahora, más, le o al menos por dice. ahora, dice, no va a volver. Y ahí habría sido choro de parte de la película hacer la reflexión de cómo sabéis que voy a buscar ayuda por último. Y que uno Claro, entendiera de que ella entiende que tiene una cosa que es superior a ella y que sola no va a salir y que necesita ayuda, po. exacto. Si vaya a ser a lo que yo voy, si vaya a ser una película en que estáis hablando de problemas mentales, entrega el camino correcto, ¿cachai? Claro, claro, El exactamente. camino no es como que ella No, no decida es hoy día como, claro, no, no es lo como, voy ah, a te voy a quitar superar, solo esto, ¿cachai? Yo exactamente. me acuerdo que eso me dejó como media pica. Sí. A lo mejor por eso le pusimos un 6 o un 7. Claro, puede Puede ser. ser. Sí. Bueno, y la parte como de terror, más allá de la cosa inquietante que tiene la película per se, porque está la galla sentada afuera, es porque efectivamente había un tema con las sombras que yo sentí que estaba súper subexplotado, porque en el tráiler yo me acuerdo que le ponían harto cacao a eso, Claro. de que esta mujer de negro lograba avanzar hacia ellos cuando las sombras se proyectaban hacia la casa. No, Entonces, y de cuando el hecho, sol empieza a caer, claro, ella puede acercarse más a la casa, claro. ¿cachai? Porque Pero se se acerca, proyectan las sombras de los árboles. claro, pero en la película en el día se acercaba igual. Claro, pero iba siguiendo la sombra de un árbol, pues, ¿te acordáis? Claro, sí, De un como alerce que tienen al frente. exacto. Y claro, cuando Sí, ya el sol se pone lo suficiente como para que todas las sombras se proyectan sobre la casa, ahí es que ella logra entrar. claro, Y ellos se van a esconder al ático porque era oscuro, po. En exacto. el ático no entraban luces, entonces no se podía proyectar No sombra. había Y ahí, sombra. además que allí vi un juego como que a mí me pareció súper interesante si lo hubiesen explotado más, que esta era una aparición o una entidad, por decirlo de alguna manera, a la que podíais lucharle con oscuridad, que es siempre lo contrario. Po. Claro, po, En el fondo exactamente. siempre uno, al fantasma, lente o lo que queráis, le prendís Hacer ahí las la luz. luces para Claro, que no esté, porque en el fondo se claro, mueven en la oscuridad. Ella en el fondo la oscuridad no le servía porque tenía que tener sombra, tenía que tener una proyección de luz contra algo. exacto. Que de hecho al final Claro, en el ático, cuando se empieza a armar ya la majamama final, era a través de linternas, digamos, cuando la claro, niñita enciende linterna. claro, sí. Pero todo eso yo encontré que también fue súper subutilizado. En el fondo, Pero haberle sacado absolutamente, si le más. podrían haber sacado todo el partido del mundo. Sí, porque al final Sí. Y haber hecho una es idea una más película más interesante. dramática que de terror. Sí, ¿Cachai? Por eso totalmente. me recordaba Presence, porque es una película mucho más dramática que de terror. Porque Exacto. se trata de un tema heavy, po, en Claro, el fondo, que es la y de algo, depresión. claro, y de algo que al final no era algo sobrenatural, no era un fantasma. Estaba Porque, todo en la cabeza de ella, po. porque por lo menos en Presence sí había un fantasma. Claro, ¿Cachai? había Aquí un no, fantasma. po, aquí no hay al final, no hay nada O sea, pero sobrenatural. algo hay, porque hay en el fondo hay una manifestación física del problema de ella, porque yo insisto, los niños lo veían. Claro, Porque no sí. creo que eso haya sido también imaginación de ella, porque hasta el final los cabros le hablan de la mujer No, de sí, po. negro. Sí, Ellos lo veían. En el no, fondo y de era hecho le tanta preguntan, po. su angustia, su depresión, su todo, que, que ella lograba como darle una forma a esa parte oscura que tenía ella dentro. Claro, Como que la proyectó así. exacto. Y además que era ella misma, entonces ella misma podía, se supone, controlar sus fantasmas, po. Claro. ¿Cachai? Claro, y ahí, bueno, la película desde el punto de vista del terror, como te digo, tiene algunas partes que ya entran como más dentro del Claro, como género, cuando que ataca a la niña con las tijeras. cuando arrancan al ático, Claro, y te acordáis que en el ático como que estaban tapando la puerta y la sombra agarra la pata de la niñita chica y la trata de arrastrar, que eso es como bien claro. de cine de terror. Cosas de La terror, parte del exacto. perro también, ¿te acordáis? Que hay Cuando se una, aparece el perro, claro, que hay una escena como prolongada de con el perro que a uno lo pone nervioso porque el perro ladraba, pero después no está en ninguna parte y la cadena estaba como enterrada. claro, Y también otra parte que también era así bien inquietante y como que es más parte del género del terror, era cuando el Tyler salía y como que trataba de hacer, de prender la camioneta ¿verdad? Sí, y y como se le que se aparece cruza a la. Sí, ella. Sí, y se trata de aparecer dentro como del garage que tenían. claro.
Ah, Sí. esas partes eran como, Esas eran como un pelito más terroríficas, pero no así claro, como que uno diga, pero ay, me no muero. es, claro, no es una película de terror típica, Exacto, para nada, para exactamente. nada, para nada. Sí, exactamente. Igual es recomendable, ¿ah? Sí, como Aunque sea dijimos, que sí, po. llegue. No sé si yo los mandaría a verlas al cine, ¿ah? No, no sé la verdad. Sí, no sé si es para cine. Yo creo que es para streaming. Es cortita, ¿cuánto era que duraba? Como hora y media. Hora 27 parece que era. Mira, Algo pues así, súper ¿no? Sí, cortita. era bien, era bien decente, porque bueno, siempre lo hemos dicho, nosotros nos fijamos en la duración de las películas. Sí. Bueno, hay películas que justifican su longitud, po, pero esta no habría por dónde haberle No, sacado no había más. por dónde. No había por dónde, es verdad. No había por dónde. Sí, Sí, es la pura verdad. sí. Porque además, a mí también me pasó un poco con la película esta sensación de cuando tratan de tener hartos temas dentro de uno, que es como que lo que nos pasó con Turno Nocturno. Pero que será mala, po. Sí, pues, cada vez Pero era aquí mala. también pasa un poco esto de que como que al mezclar temas de la protagonista que son mentales con una cosa media sobrenatural, llega un momento en que la película no logra sacar adelante las dos temáticas, po. Claro, porque ¿Cachai? o es una o la otra. Yo siento que el tema mental sí lo trabaja mucho mejor, Sí, porque ahí como totalmente. que todos logramos llegar a un final, pero la Y como parte que de de la... hecho, y como que se quedan ahí al final. Si al Sí, po, final, ese es sí. el resultado o sea, el final que muestran. Ahora, yo después leí que, porque la interpretación que a mí me pareció más o Ay, menos clara de la película es que ella logra vencer su instinto suicida, claro, se queda con sus hijos, que además habían ido a pedir ayuda al vecino que estaba a 2 kilómetros, o sea, 2 kilómetros de ida, 2 kilómetros de vuelta, y es dentro de todo un final como esperanzador. total, po. Pero yo en Sí. alguna parte después leí A que pesar de que algo, ella dice que a lo mejor la mujer va a volver. claro, porque, Sí, a ver, en el fondo se hizo consciente que tiene un problema ella, claro, ¿cachai? Porque de hecho, eh, ella tomaba pastillas sí, que deben haber sido ansiolítico o algo así, porque incluso el cabro en algún momento se lo tira en cara y le dice, tomáis pastillas para loco. claro. Mal todo el cóctel que debe haber tomado para el dolor, pues si estaba llena Sí, po. de Estaba con cicatrices, claro, quebraduras, cicatrices y con todo. Eh, pero ella se hace consciente en el fondo al final de que tiene un problema. claro. Y ahí es cuando yo digo que me habría gustado que hubiera sido un poquito más claro en el que Sí, po. requería ayuda externa a Exacto. ella, a su O propia decir, voluntad, claro, digamos. decir ya esto no lo solucioné, o sea, o a lo mejor ahora como solución parte lo estoy solucionando sola, pero en verdad tengo que pedir ayuda. Sí. Pero yo había leído en alguna parte de que alguna gente interpretó como que esta última parte era, no sé si una imaginación o qué, y que la galla al final sí se había suicidado, pero no me sonó para nada como algo que yo podría haber interpretado. No, yo tampoco. Lo encontré No, rebuscadísimo. sí. Lo que pasa es No, que mejor además, opción sí. cuando ella está en esta como tomando la decisión de si va o se queda en el mundo de los vivos, digamos, Claro, su parte oscura, que es la mujer de negro, digamos, le dice que casi como que le da a entender como hazlo por amor, porque tú vayas a ser un lastre para tus niños. Porque ella le claro. dice, si yo me muero, ¿qué va a ser de mis niños? Que es heavy, porque uno no deja de ser mamá nunca, que es No, heavy. jamás. No, Y dice, ¿qué va a ser de mis niños si yo no estoy? Y la Gaia, la mujer de negro, de manera además súper comprensiva, le dice, van a estar mejor. claro, Van a estar mejor sin ti porque tú vayas a ser un lastre y le muestra fotos del futuro de los niños, de que el gallo se va a convertir en doctor, la niña va a salir también de la universidad, van a formar familia y van a ser felices sin ella. claro, Y eso es lo que ella en el fondo llega un momento que la impulsa y dice, ¿sabes qué lo voy a hacer? claro. Porque los niños están mejor. Porque los niños van a estar mejor sin ella. Exacto. Y se sobrepone a ese pensamiento, porque en realidad tenían una relación bastante mala, sobre todo con el cabro, pero era porque ella tenía este problema mental, si ella con tratamiento no Claro, debería estar. y porque había dejado toda la casa tirada y todo tirado, po. Claro, pues si no tenían ni comida para el perro ni una Claro, cosa. exacto, exactamente. Así que sí, con todo es recomendable. Sí, recomendable. No es la No es queen que pensábamos que era, pero sí. no es la película de terror del año, No, para nada. no, ni de cerca, ni para top 10, pero no es una película que uno termine diciendo, loco, perdí 2 horas de mi vida. Exactamente. No, ¿Qué nos ha para nada. pasado?
Nos ha pasado hartas veces. Bueno, no pasó con el turno nocturno, pues. Qué horror, sí. Pero esa apenas empezó, yo dije, no, aquí estamos destinados para el fracaso. Destinadísimos al fracaso. Bueno, y para siguientes ediciones, ya tenemos harta película como elegida. Sí, tenemos por lo menos para un mes más. Sí, así que vamos a ir ahí sacando los urgentes. Y Pero, como pero siempre, igual, pero igual, acuérdense que nos pueden dejar comentarios por si quieren que veamos alguna película, alguna franquicia, que comentemos de alguna cosa, que hagamos alguna especial. eso, porque además tenemos planeado ya también especiales. Sí, tenemos planeados especiales para. Tenemos hartos especiales planeados, pero Hoy, pronto sí. tenemos uno lueguito. Sí, Eso ya creo que lo podemos decir, porque en el 14 de mayo, o mayo. sea, en la otra semana, Sí, estrenan Destino Final. Ya, ¿cuál es esa 6? las 5. ¿Ya? No, espérate. No es No, 6, no, las 6, es las 6, sí. 6. Hay 5 ahora. Porque yo he visto 3 y me dijiste que habían otras 2 más que yo no he visto, así que ahí hay 5. Sí, son 5. Ahora, el trailer que vimos se veía decente. Sí, Lazos de Sangre, creo que se llama. Bloodline, Claro, porque yo nunca había visto el trailer entero, lo vi hoy día porque estábamos en el cine. claro. Pareció interesante la temática, porque yo me acuerdo que la primera, bueno, y llegamos al trato de que yo iba a ver otra vez la primera, de la cual me acuerdo poco, pero me acuerdo, e Sí, iba a ver la última, sí, porque tú me dijiste que hay un lazo entre la 1 y la 5, y exactamente. como que con eso voy a quedar más o menos, Sí, ya, y las del medio en verdad, no, y las del medio en verdad son es bien, que la 2 y bien, la 3 las bien, vi, bien olvidables. sí, y tiene más que ver con las muertes, como para engancharnos, y bueno, y vamos a hacer un especial de esas, Sí, y luego vamos a ver la pícula, la película. la nueva, digamos, la Sí. Destino Final 6, y también, por supuesto, va a tener su episodio. Ese es el primer especial que tenemos. Pero espérate, aquí tengo la duda y aunque suene aquí a los internautas, yo pensé que ¿Mm? iba a ser el mismo capítulo, que íbamos a hacer un resumen de la Destino Final, así como un especial, y en el Ajá. mismo hablar de las 6. Ah, yo pensé que lo íbamos a hacer separado. Es que ¿Cuándo tendría va a que, poder hacer llena de spoilers las primeras 5? es que ahí tendría que verlas todas, po. Si vamos a hablar de No, todas, po. Tú me relatáis, po. sí, las relato, sí, me las sé de memoria, así que las Porque relato. además ahí me va a faltar una nomás. Claro, Porque voy a ver una de las que no vi. He exacto. visto otras 3 y me va a faltar la 4 que tú me dijiste que era. Autopista. Mm. Mira, pues no me llama No, ni la o sea, no atención. autopista, la carrera, Es una carrera, una como carrera del de auto. NASCAR, ¿o Sí, no? sí, exactamente, carrera de auto. O sea, está llamando la desgracia. Es más, esa la hicieron 3D para el cine. Ay, yo me Entonces, acuerdo de eso y saltaba como entonces una hay, rueda así. sí, entonces hay harto efecto que salen cosas hacia la pantalla. Claro, Sí, esa. Tenemos, obviamente, vamos a hacer un especial cuando termine The Last of Us. of course. Quizá yo creo que va a terminar como la 12 última veces va, semana de mayo, ¿no? empezó a principios de Si ya abril, llevamos sí. 3 y creo que son menos episodios que la primera temporada. Ah, Creo que ya. son 7. Ya, sí, entonces debería ser 2 meses, por lo menos. Así que a finales de mayo también deberíamos hacer el de The Last of Us. Sí. Y Muchas Merlina. cosas. Merlina también vamos. Estamos viendo Hijo de la Patón. Yo no me estoy viendo Merlina porque no la he visto como para hacer un especial, creo que sale en junio. Así que vamos a estar mucho. Nos van a tener que tener Tenemos harto paciencia. material. Tenemos harto Harto material. material, harto material. Por lo Exacto. pronto, si se pillan a The Woman in the Yard y tienen ganas de verla, denle nomás, pero siempre teniendo en cuenta que no es la típica película de terror, no es una película que tenga sangre y que puede ser un poquito confusa en algunas partes, pero nada que al final a uno no le caiga la teja, digamos, si no, no hay que ser Exacto. Newton para ver estas cuestiones. Y por lo pronto, también que lo habíamos dicho, pidan, que nos dejen Sí, comentarios. sí, Pidan si quieren les tinca. algún especial de alguna película de terror, de alguna franquicia, de alguna cosa. O sea, yo soy fanática de muchas franquicias. Yo podría hablar, o sea, sin siquiera mirar un diccionario, puedo hablar de It, puedo hablar de Pesadilla, puedo hablar de Martes 13, puedo hablar de muchas cosas sin siquiera mirar el teléfono. Así que, Hoy, el otro día caché que parece que querían hacer una nueva Pesadilla. ay, pero ¿por qué? ¿Por qué no dejan a mi Freddy tranquilo? ¿Por Basta. qué? Ah, bueno, iba a salir la serie de Martes 13, po. Sí, exactamente, Sí, Crystal po, Lake. Crystal Lake. Sí, Crystal Sí, Lake. Sí, ya eso lo encuentro un pelito más respetable. Pero volver, sí. porque Pesadilla ya tiene un remake, que lo hicieron en el Sí, 2010. po. Entonces, De hecho, volver a hacer otro la nota remake que es como, leí partía con eso, como que hace 15 años en el fondo que salió el remake,
y que parece que se estaba planeando Claro, cosas que no algo tienen nuevo. sentido. Y a pito de eso, vi una entrevista que le hicieron al Robert Englund con la galla que hacía de la Nancy. Ya, la Heather Langenkamp. Ella, po, no retuve el nombre. Y era bien interesante la entrevista. Era bien, bien interesante. Maravilloso. Eh, bueno, nada de extremadamente revelador, pero sí cómo se tomaban ellos el grabar. Ella Claro, contó un poco cómo fue esto, porque no viste que ella está en la 1 y en la 3, pero no estuvo en la 2. claro. ¿Cómo fue ese salto? ¿Cómo era trabajar con Carpenter? Es que además, la... lo con Craven, con Wes Con Craven. Craven, perdón. Es que Carpenter. además la dos es súper ridícula porque la 2 no tiene nada que ver con nada. Sí, es Entonces, como super aislada. es súper ahí, y la 2 pues, ¿cachai? La segunda, entonces es como Sí, súper, de hecho debería haber sido la 1 y la 3, así debería haber sido el orden. claro. Y la 2 totalmente olvidable, así como te digo, si ni siquiera sale alguien de la franquicia original, nada, así es, A veces pasa con películas, como que ahora no me viene ninguna otra en que yo como que me imagine que no tienen nada que ver. Ah, ¿sabéis con cuál? Que no es tan así, pues, no es ¿no? tan nada que ver, y es una mucho mejor película además, pero ponte tú en las Batman de Nolan, la 1 y la 3 son claramente películas hermanas. Claro, Una es la secuela de la eh, otra, y la del Guasón, con lo buena que es y todo, es como, ya está. sí, pues, bueno, es que ahí en realidad el papel se lo dio el Guasón, entonces yo creo que también uno como que se concentra más en eso. Claro, pero en el fondo los villanos y la temática, la 1 y la 3 están claramente juntas, po. Claro, bueno, aquí pasa lo mismo, pues. La 1 y la Mm. 3 están juntas y la 2 es que, o sea, la 2 lo único que tiene en común es que el cabro se va a vivir a la casa de la Nancy. Y por eso el Freddy como que lo Claro, empieza a eso penar era. Yo ahí, también el otro ¿cachai? día pensé así y decía, ¿por qué existía esa dos? Pero Sí, pues claramente no hice un esfuerzo porque mayor. el cabro se iba a vivir a la casa de ella, pues, y encontrar el diario, Claro. encontrar otras cosas. Y además que las pesadillas, siendo que son de mis películas favoritas de terror, ¿Mm? tiene muchas cosas inconexas, tiene muchos datos que en una película te explican una cosa, después te explican otra, Mm. como que hay cosas que, no sé, como que se fueron a... Es como lo que pasa en Friends, de repente. Yo también soy muy fan, pero así, ultra fan de Pero Friends. mira la Y comparación random. sí, pues ridícula, pero en Friends, ponte tú, siempre tienen como 30 años y de repente hay un capítulo especial de cuando cumplen 30 años, pero se supone que antes en la serie, no sé, pues te inventar que en la temporada 8 el especial de los ¿Ya? cumpleaños es el 30, pero en la temporada 7 en algún capítulo alguien le dice a alguien, pues si tenéis 32, entonces no calza nada, ¿cachai? Los Ya. cumpleaños, los en Friends, los han cambiado 80 veces. En un capítulo, no sé, el Ross está de cumpleaños el 5 de mayo, en otro episodio más adelante está el 13 de octubre, después más adelante el 15 de noviembre, entonces como, loco, pónganse de acuerdo en una fecha, si los que somos fanáticos y los que somos Es que sabéis rayados que por yo la creo que serie, es eso. nos damos cuenta de los detalles, pues, ¿cachai? Sí, pues yo creo que esas son cosas que se consideran cuando una cuestión se hace muy famosa Claro, y a lo mejor y ellos no que pensaron que iba a ser tan famosa. Y que no, y que de repente es como, ya, si son cosas chicas, pero la gente en realidad se fija en todo. Sí, pues, El exacto. Bueno, fanático en se fija en Pesadilla todo. pasa eso. Ya no fuimos para otro lado, así que Sí, que dejemos hasta acá. cosa, ya la vamos a dejar hasta acá porque no sé cuánto llevamos, pero llevamos harto. Casi una hora, porque creo que empezamos a grabar a las 9:44. Y son como 20 minutos de puro jugo. Exactamente. Esto, chiquillo, no está mala de Woman in the Yard, pero No, con precaución. y no para Eso, ir al cine tampoco, eso, guarde su platita para otra ocasión. para otra ocasión, exactamente. Muy importante. Sí. Ya, pues, Ya, nos hermana, vemos, adiós, hablamos, escuchas. adiós, escuchas, Adiós, escuchas. eso. Chaito, Eso. hermano. Adiós, hasta el próximo martes. Adiós. Adiós.